Saludos desde la redacción de Euronews. Les presentamos las noticias de este lunes 26 de junio, tras un fin de semana de vuelcos sucesivos en Rusia por la rebelión de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, que ha evidenciado las fisuras del régimen del presidente Putin. La salida de Prigozhin, que según lo pactado debería exiliarse en Bielorrusia, aunque su paradero sigue desconocido, deja en el aire el futuro del grupo mercenario. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visita las tropas en el frente de Ucrania. Durante mucho tiempo, Shoigu estaba considerado amigo personal de Putin. Su cargo podría tener los minutos contados tras la fallida revuelta y las duras críticas de Prigozhin contra él y su ministerio. El alcalde de Moscú ha cancelado la alerta antiterrorista. Pese al acuerdo de inmunidad alcanzado con el Kremlin, la investigación contra Prigozhin sigue abierta. Seguiremos nuestro recorrido por la actualidad con las elecciones del pasado domingo en Grecia. El conservador Mitsotakis ha revalidado su mandato con mayoría absoluta. Además, veremos otros comicios en Alemania, donde la ultraderecha Alternativa para Alemania ha ganado por primera vez unas elecciones comarcales. Según los sondeos, este partido se auparía al segundo puesto a nivel nacional. Y en Guatemala, la socialdemócrata Sandra Torres y el izquierdista Bernardo Arévalo encabezan las elecciones presidenciales en esta primera vuelta que se ha celebrado entre fuertes disturbios. La segunda vuelta está prevista para el 20 de agosto. Después iremos hasta la localidad irlandesa de Chum, donde unos 800 bebés y niños podrían estar enterrados en una fosa común cerca de un centro de acogida de madres solteras en una comunidad eclesiástica. Al final de nuestro informativo veremos una protesta en Madrid contra la tala de decenas de árboles para la construcción de la línea 11 del metro. Vamos enseguida con los titulares. Los países vecinos de Bielorrusia desconfían del Kremlin y refuerzan sus fronteras tras el acuerdo para el traslado al país de Prigozhin, líder del grupo Wagner. Pequeño avance de las tropas ucranianas en torno a Bakhmut a pesar de la crisis de Wagner. Antony Blinken considera que Kiev debe sacar ventaja a las grietas en el régimen de Putin. El Tribunal Supremo australiano ordena a Rusia abandonar la obra de su nueva embajada junto al Parlamento en Canberra como consecuencia de una ley express que alega motivos de seguridad. La repetición electoral en Grecia beneficia al conservador Nueva Democracia, que podrá gobernar en solitario. El Kremlin ha hecho público un video en el que se ve al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, supuestamente con tropas en el frente de Ucrania. Su destitución fue la principal exigencia de la revuelta de los mercenarios de Wagner el fin de semana. Esta es su primera aparición desde entonces. Mientras los dirigentes rusos intentan pasar página al escandaloso desafío a su autoridad, el sitio web del diario Kommersant informa de que aún no se han retirado los cargos de motín contra el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esta fue una de las condiciones clave del acuerdo que alcanzó con Moscú para poner fin a la revuelta. Mientras Occidente sigue evaluando las consecuencias, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que el gobierno ruso se ha debilitado. That it's more important than ever to continue supporting Ukraine, because what has happened during this weekend shows that the win against Ukraine is cracking Russian power and affecting its political system. La OTAN también sigue de cerca los acontecimientos en Rusia y su secretario general ha adoptado una postura prudente. The events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made with his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. Según el acuerdo, Prigozhin debería salir de Rusia con destino a Bielorrusia, donde quedaría libre de cargos, pero no se le ha visto desde el fin de semana y se desconoce su paradero exacto. Los países vecinos de Bielorrusia refuerzan su seguridad fronteriza tras el acuerdo del jefe del grupo Wagner para exiliarse allí y poner fin a su revuelta en Rusia. En Polonia, el primer ministro y el ministro de Defensa han comprobado el estado de sus tropas al noreste del país.
Wzmocniliśmy granicę z Białorusią, granicę z obwodem królewieckim. Zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia, uprzedzając ataki, a przecież od 2 lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękuję. El presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, declaró el domingo que la OTAN debería reforzar su flanco oriental si Bielorrusia albergara a Yevgeny Prigozhin. La ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia se ha mostrado más precavida. No selvästi tilanne on herkkä ja mitä tahansa voi tapahtua ja me jatketaan tilanteen seuraamista hyvin tarkkaan täältä käsin. Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia han introducido medidas coordinadas para reforzar los controles de los pasos fronterizos con Rusia y Bielorrusia. Las tropas ucranianas aseguran haber avanzado entre 600 y 1000 metros en los flancos norte y sur en torno a Bakhmut, mientras el ejército ruso declaraba haber respondido con éxito este domingo a los ataques en 4 líneas del frente en torno a la ciudad tomada el pasado mayo por las fuerzas del grupo Wagner. Soldados ucranianos en el este decían no haber notado ningún cambio importante en los movimientos de sus enemigos tras el golpe abortado por los mercenarios de Prigozhin. La crisis rusa fue tratada por Volodymyr Zelensky en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden. Muestra para el dirigente ucraniano que Putin no tiene el monopolio de la violencia en su país. El secretario de Estado Antony Blinken considera la situación una oportunidad para la contraofensiva de Kiev. Prigozhin himself in this entire incident has raised profound questions about the very premises for Russia's aggression against Ukraine in the first place, saying that Ukraine or NATO did not pose a threat to Russia, which is part of Putin's narrative, right. And it was a direct challenge to Putin's authority. So this raises profound questions. It shows real cracks. En el sur de Ucrania prosiguen las labores de limpieza tras los bombardeos rusos que dañaron unos 30 edificios de viviendas en Orikhiv, en la región de Zaporilla. No se ha informado de que hubieran dejado víctimas. El Tribunal Supremo australiano ha pedido a Rusia abandonar el terreno de Canberra, donde estaba construyendo su nueva embajada. El contrato de alquiler de esta parcela acabó el pasado día 15 a causa de una ley rápida promulgada por el gobierno que alegaba motivos de seguridad, pues el lugar se encuentra a menos de 100 metros del Parlamento. It's not intended to give it to or to allow for any other embassy to be there either. We'll consider the purpose of the land, but we expect the law to be upheld. Australia supports the law. Russia hasn't been real good at upholding the law in recent times. Después de esta decisión judicial, un hombre que estaba en la caseta de obra diplomático, según medios locales, guardia de seguridad según Moscú, se marchó en un coche con matrícula diplomática. Rusia ha calificado la ley de rusofóbica. La licencia de obra se concedió en 2011. Desde entonces solo se ha empezado a levantar un pequeño edificio, cuya construcción se paralizó hace tiempo. 2 bombardeos rusos en el noroeste de Siria dejaron al menos 13 muertos y 30 heridos. La primera masacre cometida por aviones de guerra rusos dentro de territorios sirios durante el 2023, según indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los activistas afirman que Rusia, uno de los principales aliados del presidente sirio Bashar al-Assad, lanzó el ataque sobre la estratégica ciudad de Jisr al-Shugur, controlada por la oposición y próxima a la frontera turca. Medios sirios informan de que el ataque aéreo iba dirigido contra militantes y un depósito de armas. Los simpatizantes del Partido Conservador griego Nueva Democracia se reunieron este domingo para celebrar el resultado electoral ante la sede de la formación en Atenas. La decisión de su líder, Kyriakos Mitsotakis, de repetir las últimas elecciones celebradas hace 5 semanas en un intento de mejorar su número de escaños para gobernar en solitario, le ha valido una aplastante victoria con algo más del 40,5%. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχεια στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από 4 χρόνια, αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Απόλυτος νικητής των εκλογών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένος στις πρώτες του δηλώσεις και ξεκαθάρισε ότι από το πρωί της Δευτέρας αρχίζει και πάλι η σκληρή δουλειά.
Πληροφορίες αναφέρουν πως θέλει να κινηθεί γρήγορα και ότι έχει σχεδόν έτοιμη τη λίστα με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη νέα του κυβέρνηση. Esta vez su rival de izquierdas, Alexis Tsipras, y su partido Syriza lucharon por alcanzar el 18%, menos que en los últimos comicios. Έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή 3 ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Δεύτερη μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 35 ημέρες. Τα στελέχη του κόμματος προσπαθούν να καταλάβουν γιατί έχασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ακόμη αναζητούν τρόπους ώστε σταδιακά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Por su parte, el partido de centro-izquierda PASOK, tercero en número de votos, busca convertirse en el líder de la oposición. Από αύριο το πρωί ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θετικό πρόσημο βάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την επανάκτηση των δεσμών του κινήματος με τους προοδευτικούς πολίτες. Όπως επισημαίνουν, το στίχημα της επόμενης περίοδου είναι το ΠΑΣΟΚ να καταστεί η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, με προοπτική συν το χρόνο να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της κέντρο-αριστεράς. Una de las grandes novedades de estos últimos comicios ha sido el éxito del nuevo partido de extrema derecha Espartanos, que ha superado el umbral del 3% para entrar en el Parlamento. Junto con el nacionalista Solución Griega y el ultraconservador Niki, Victoria en griego, obtuvieron cerca del 13% de los votos. Primera victoria de la ultraderecha alemana en unas elecciones de distrito. Alternativa para Alemania ha conseguido el 52% de los votos en la segunda ronda de los comicios de Sonnenberg, al este del país, en el Land de Turingia. Robert Sesselmann vence así a su rival conservador Jürgen Cooper, a pesar de que este contaba con el respaldo del resto de los partidos. La extrema derecha es especialmente fuerte en Turingia, donde cuenta con su corriente más radical, vigilada de cerca por la inteligencia alemana. A nivel nacional, el apoyo a la formación se ha disparado hasta el segundo lugar, con un 19% de intención de voto. En Alemania, el SPD, el partido del canciller Olaf Scholz, quiere ampliar la clasificación de víctimas de la injusticia comunista en la antigua RDA. Eso podría suponer indemnizaciones para unas 12.000 personas que fueron obligadas a dejar sus hogares entre 1952 y 1961. Marie-Louise tenía 10 años cuando su familia fue desalojada por las autoridades comunistas de la ciudad fronteriza de Geisa. Also die Männer waren überwiegend bewaffnet und diese Frau, die stürzte gleich auf uns zu und sagte, ihr dürft das Haus heute nicht verlassen, ihr dürft heute nicht zur Schule gehen. Ja, warum, ja? Und dann kam eben meine Mama und mit dem Jüngsten, mit dem 4-Jährigen auf den Arm und hat dann irgendwie versucht, uns zu erklären, dass wir Geisa verlassen müssen. La familia fue enviada a 130 kilómetros de distancia. Marie-Louise dirige una asociación de víctimas que reclama 20.000 euros de indemnización para cada afectado. En libertad, los 3 policías kosovares detenidos por Serbia. Un tribunal serbio ha puesto en libertad a 3 policías de Kosovo detenidos a principios de mes. El tribunal de la ciudad central de Kraljevo decretó su libertad pese a haber sido acusados de posesión de armas y explosivos. No está claro si el caso seguirá adelante con los acusados en rebeldía. La liberación se produce después de que el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, mediara en conversaciones entre el presidente de Serbia y el primer ministro de Kosovo. Kosovo afirmó que los 3 policías habían sido secuestrados en territorio kosovar. Serbia rechazó la acusación. La disputa llevó a Kosovo a bloquear el paso de camiones serbios por la frontera y a una medida recíproca por parte de las autoridades de Belgrado. Esta es la última de una serie de tensiones crecientes en ciudades del norte de Kosovo de mayoría poblacional serbio-kosovar, pero dirigidas por funcionarios albano-kosovares.
En Guatemala se han producido enfrentamientos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños en el Congreso este domingo. Ha sido una de las temporadas electorales más tumultuosas de la historia reciente del país centroamericano. Muchos guatemaltecos han expresado su decepción con sus opciones presidenciales y ninguno de los 22 candidatos ha alcanzado el umbral del 50% necesario para ganar en las urnas, por lo que el 20 de agosto se celebrará una segunda vuelta entre los primeros candidatos. 796. Ese es el número de bebés y niños que se cree están enterrados en una fosa común en la localidad irlandesa de Chung, en el condado de Galway, cerca de los terrenos de una antigua maternidad eclesiástica. La fosa fue descubierta por un historiador y provocó un gran revuelo internacional y una investigación gubernamental. Casi una década después, los restos aún no han sido exhumados y los supervivientes quieren respuestas. Según los expertos, en el siglo XX unas 90.000 mujeres solteras fueron recluidas en hogares para madres y bebés repartidos por toda Irlanda. Women ended up in these mother and baby homes and in Magdalen asylums for a myriad of reasons. Many, yes, had had children outside marriage, but many had not. And in fact, the basis on which you could be committed was very, very flimsy and quite wide. Cuando Irlanda se independizó de Gran Bretaña en 1922, cedió muchas de estas instituciones a la Iglesia Católica. Cuando los bebés nacían, las mujeres internadas eran obligadas a dar sus hijos en adopción y sometidas a trabajos no remunerados. El último hogar cerró sus puertas en 1998. In the sense from the church, it copper-fastened their position and their status and their control. In many cases, they were given the control of buildings in order to carry out this work, but also very early on in the 1920s, and it was developed throughout the period, the state devised a capitation system. So when a young woman, for example, may have a baby outside marriage and she would approach the local authority for assistance, if she was placed in one of these homes, the local authority would pay a capitation for the religious orders to, inverted commas, take care of her. Una comisión independiente confirmó que muchos bebés de estos hogares no sobrevivieron. Algunos también fueron utilizados en ensayos clínicos sin el consentimiento de sus madres. I think it goes to the heart of what has been one of the most damaging aspects of this historical legacy, and that is the kind of casual carelessness with people's records. And the fact that these people have a right to their records, as everybody does. We have a right to know when we were born, who gave birth to us, you know, what illnesses we had when we were vaccinated. And I think that's a massive source of distress. Soy Candela, soy vecina del barrio, de la calle Áncora, y estoy aquí porque quieren talar los árboles de la calle por unas obras de 1 metro. Son 68 árboles de la calle Áncora, todos ellos, la mayor parte de ellos sanos, de gran altura, de casi 4 o 5 pisos de altura, de grosor importante, más todos los árboles que vemos aquí del Jardín de Palestina. Solo aquí en el entorno de la calle Áncora se talarán un centenar de árboles, pero el proyecto de la línea 11 contempla la tala de más de 1000 árboles. Los vecinos reclaman alternativas. Estamos a favor de que este metro exista, pero no así, no queremos que talen los árboles. La mayor parte de las ciudades europeas van elaborando y haciendo un desarrollo de sociedad sostenible. Sin embargo, aquí vamos en dirección contraria. Esta es la ubicación original de la estación. De repente, de un mes a otro, los vecinos recibieron una carta en donde les pedían disculpas porque la obra se iba a hacer aquí y vieron que se vallaba aquí. Habían trasladado, sin contar con los vecinos y sin hacer ninguna evaluación ambiental, la estación en medio de esta arboleda histórica. Esto es España, esto no es un país escandinavo. Aquí en junio no se puede estar a pleno sol a las 11 de la mañana ya. No sabemos si han tenido en cuenta los costes que supone para la gente perder la única superficie con esta sombra en todo Madrid-Río. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a parar el proyecto y estudiar nuevas alternativas para minimizar el impacto, pero los vecinos de Arganzuela se mantienen alerta. En Madrid, Jaime Velázquez,
Euronews. Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy y la colorida celebración de San Pedro de los Pescadores de Valparaíso, en Chile. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional. Volvemos mañana con más noticias. Vaya.